Ha habido renuncia de derechos. Y no cabe ninguna duda que no había habido ninguna renuncia de derechos. ¿Por qué? Porque yo no puedo renunciar porque estoy subordinado estructuralmente, la nota típica, ¿no es cierto?, del derecho del consumidor, la subordinación estructural en las relaciones del mercado y consecuentemente, ¿no es cierto?, eh, este, el sometimiento, no solamente a un contrato de adhesión predispuesto, sino además al estado de necesidad. Podríamos recurrir a numerosos principios generales del derecho y sostener que esa derogación demuestra un desconocimiento del ordenamiento jurídico todo y que no se advierte que estamos frente a la derivación de principios superiores. Esto uno lo dice con claridad, pero se da cuenta también de otra problemática que el doctor Contreras ha señalado en su brevísimo. A ver, ¿cómo puede ser que un abogado no... A ver, que el Supremo Tribunal diga lo que se le da la gana? A ver, realmente hay cosas que no las puedo entender ni las comprenderé nunca. Por ahí uno quiere volver al cargo, ¿no es cierto?, para seguir peleando, porque ¿cómo un abogado no va a ser consumidor? Claro que es consumidor, absolutamente consumidor, compra como destino final. Y a mí no me van a decir que prestar un servicio profesional es poder ponerlo en la cadena de comercialización a la PC que me compre, como si yo supiera algo de PC y no fuera destinatario final. Realmente es una interpretación que es irrita y no se condice con la buena derivación del derecho, es decir, con la correcta aplicación. No sé cómo pueden después, que claro, le han derogado un montón de resoluciones, entonces se quedan desde lo administrativo, sin los asientos normativos, como para aplicar el control puntual que les otorga la ley 24240. Y eso obviamente va a ser más dificultosa la defensa de los consumidores. Uno no puede ignorar. Cuando llegan a la vía judicial, ¿no es cierto?, el costo es enorme. Realmente no hay que haber litigado nunca, sinceramente, para hacerlo esperar el tiempo que implica, bueno, todo el sistema de contralor, de mediación prejudicial y eventualmente llegar, ahora podríamos decir que con el sistema por audiencia que tiene el nuevo Código Civil y Comercial, algo se ha mejorado. Y yo digo algo porque si hay algo que tiene la oralidad, y eso uno lo aprende viviéndolo, la oralidad es hacia la presencialidad y a la inmediación. Hay que estar presente en la audiencia, en la preliminar también, porque hay que comprender y ser amigable con el consumidor. La empatía no existe en nuestro sistema judicial. Claro, si uno va al primer piso y ve las mamparas que han puesto ahí para llegar al TCJ, uno ve que de empatía es poco. Pero bueno, hay que seguir trajinando, hay que seguir defendiendo. Primero, el Estatuto del Consumidor, la plena vigencia, ¿no es cierto?, gracias a Dios todavía, de la ley 24240, que no es otra cosa hoy que hacer operativo la manda del artículo 42 y consecuentemente, más allá de las derogaciones de la Secretaría de Comercio, empezar a tornar operativo estos principios. Y no cabe duda que hay un problema político en el fondo, que es triste de decirlo, los abogados deberíamos estar más allá de eso, como debiera estar el juez. La independencia del abogado es tan importante como la independencia del juez. Esto uno lo aprende con los años. Normalmente el abogado dice, yo no soy independiente porque tengo que defender a mi cliente. No es cierto. La independencia abogadil es el sustento de la independencia del juez. Si no hay independencia de abogado, no hay independencia del juez. Usted me dice, doctor, ¿cómo defiende el cliente? Es que al cliente lo va a defender poniendo las correctas herramientas en su defensa. ¿Y por qué va a ser independiente? Porque justamente es la única alternativa que tiene para convencer
a los jueces. Y por supuesto, en la medida que pueda, ¿no es cierto?, llevando también la intervención del Ministerio Público como abogado de la sociedad a la defensa del orden público. Si ustedes vieran lo que es, yo hoy día hablaba con el doctor Ossola, y él me hacía una pregunta sobre la intervención del Ministerio Público. Yo le decía, lo que pasa es que la ley nacional del Ministerio Público es tan clara cuando define la legitimación procesal de los fiscales no penales, en orden a que son defensores del orden público. Y consecuentemente, no hace falta nada más que ellos digan, acá está de por medio el orden público, está de por medio el artículo 42 de la Constitución, me legitimo e intervengo. Y la Corte, ¿qué es lo que ha dicho en numerosos fallos? Que sí, que es el Ministerio Público el que define la existencia del orden público y no el juez. ¿Sí? Que le puede decir, no, porque usted no puede intervenir. No, usted no me puede decir cuándo intervengo y cuándo no intervengo. En fin, hay muchas cosas que hay que volver a reconstruir y que habrá que reiterar una vez más para que podamos seguir construyendo el camino de justicia para los consumidores. Peor que nunca, vamos a ser absolutamente realistas. Las necesidades, caminemos por la calle. Yo por ahí le digo a los funcionarios, los jueces, amigos, lo que les dijo alguna vez mi querido amigo Raúl Fernández, ¿se acuerdan de aquel famoso fallo de CEPI, del pagaré de consumo? Que la Corte del TSJ tuvo no sé cuánto tiempo más para aceptarlo y sacó un fallo. Bueno, pero lo peor es que... ¿Cuánto me queda? ¿Me pasé? Bien, termino. Lo peor es que necesitamos decirlo y reiterarlo. Y la única alternativa es que lo digan los abogados y que lo reiteren y lo defiendan permanentemente, aún llegando a la Corte, ¿no es cierto?, por sentencia arbitraria, si fuese necesario. ¿A qué lo puedo invitar hoy? A Diego, acá mi querido colega, el director de Defensa del Consumidor de la provincia, a que se reúna con Agustín Bertolacci y adviertan que la ley 10.247 la redactamos con el doctor Andrés Barizata, así que tengo muy claro lo que dice la ley 10.247. Delega en algunas facultades en la Dirección de Defensa Municipal, pero no le permite aplicar sanciones, con lo cual los deja presos, ¿no es cierto? Y eso no es bueno, ni es sano, ni es inteligente. ¿Qué hablamos del Estado presente? Yo me gustaría encontrarlo a Pasarín y traerlo acá delante mío y decirle, vos defendiste el Estado presente. Bueno, soy el intendente, ahora ¿qué haces? ¿Por qué no te reúnes con el gobernador? ¿No te animás a reunirte con Yarlor y decir que hay que modificar la ley 10.247 para otorgarle a la Dirección de Defensa de la Municipalidad? A ver, la ciudad de Córdoba es una provincia, ¿sí?, para que se entienda de la magnitud de la problemática. Y hay que regular de nuevo ese aspecto de la correlación de facultades entre la dirección provincial y entre la dirección municipal. Ya le dejo la invitación a Diego y espero que en este tiempo de mandato que tienen ellos, que es nuevo y que vienen con muchos ánimos para hacer cosas nuevas y positivas para los consumidores, se pongan de acuerdo en la modificación de la ley 10.247 en orden a las competencias de la dirección provincial y de la dirección municipal, para que se entienda. Eso hay que hacer. En segundo lugar, necesitamos una nueva ley del Ministerio Público, pero eso va a ser más dificultoso, trabajarla, ¿no es cierto?, para superar todas las problemáticas en orden a la legitimación y a la existencia del orden público. Recuerden ustedes que el 958 al 960 han sido modificados por el DNU, llamémosle de mi ley con todo respeto, porque es el presidente de la Nación, en orden a que solo se puede declarar la nulidad a pedido de parte, ¿sí?, y cuando está de por medio el orden público. Y han eliminado esto de la moral y las buenas costumbres. Lo han tachado como si tacharlo lo eliminara del ordenamiento jurídico. Es
no tiene sentido, pero bueno, vamos a pensar que lo han tachado. ¿Qué quiero decir con esto? Que es relevante, ¿no es cierto?, que se tenga conciencia de que los jueces pueden seguir declarando la nulidad y la abusividad de las cláusulas. Pero el Ministerio Público aquí tiene un rol fundamental. ¿Por qué? Porque si algún juez duda en orden a la modificación del 958 y el 960, pues tiene al Ministerio Público que le tiene que pedir, como titular de la acción pública, que declare la nulidad de las cláusulas abusivas y que integre el contrato, que aunque también ha pretendido ser restada esa facultad del Código Civil y Comercial, queda todavía, gracias a Dios, en el artículo 37 de la Ley de Defensa del Consumidor. El juez de consumo tiene que ser un juez especializado. Necesitamos el fuero. Y esto ya es un desafío para Contreras, cuando sea presidente ahora del colegio. Cuando sea presidente del colegio tendrá que pelear por un fuero de consumo. No tenemos otra alternativa. Está en la Cava, está en muchos otros ámbitos, en otras provincias, hay fuero de consumo. Necesitamos un fuero especializado entre nosotros. Bueno, sigamos caminando y batallando por el derecho del consumidor y hagamos de él que algún día sea una realidad. Nada más, muchas gracias. Previamente, la doctora Lourdes Ferreira, que actualmente se desempeña como fiscal de primera instancia en lo civil y comercial, es especialista en derecho judicial y ella va a disertar sobre el concepto de trato indigno en materia de consumo. A usted le llamará la atención que pusimos en el flyer trato indigno, cuando en realidad lo que buscamos es el tratamiento para los consumidores, un trato digno y equitativo. Pero bueno, a veces nos indigna cómo se vulneran los derechos de los consumidores. Entonces yo, para conversar con ustedes que se han recibido o van a recibir este diploma, y también agradeciendo a las autoridades y a todos los que comparten este panel, vine a preguntarme con ustedes de qué hablamos cuando hablamos de trato digno. Entonces, inmediatamente nos vamos al artículo 42 de la Constitución y ahí valoramos la trascendencia que tienen los derechos de los consumidores y sobre todo esos derechos explícitos que están en la norma de la Constitución en el 42. Quiero decir que uno a veces no advierte la trascendencia que tiene que en nuestra propia Constitución tengamos expresamente ciertos derechos que no pueden ser vulnerados de ninguna manera, como es el derecho a la información, a la seguridad en las relaciones económicas, a la libre educación, al trato digno y equitativo. No todas las constituciones tienen esta norma, en Latinoamérica en general la tienen todas, y en nuestras provincias, en la cuestión federal, tienen algunas. Pero tener ese anclaje constitucional nos da un sentido mucho más profundo de la defensa que tenemos que hacer. Es decir, el legislador constituyente ha puesto por encima de cualquier regla, por encima de cualquier contrato en donde exista o no contrato, sino una relación de consumo, una protección mayor para el consumidor, porque como todos sabemos, el consumidor tiene una simetría estructural que se denota en las cuestiones de mercado. Nosotros vivimos en una sociedad de masas en donde todos contratamos por adhesión, donde todos al aceptar o al expresar nuestro consentimiento muchas veces damos enter, y entonces es fundamental no vulnerar el trato digno del consumidor. Nosotros sabemos que el derecho del consumidor es una especie dentro del régimen del derecho de los derechos humanos. Y si era protegida la dignidad para cualquier persona por su calidad de tal, la protección para un consumidor tiene que ver con profundizar más aún por esa simetría. Cuando la norma nos habla de trato digno y equitativo, está haciendo referencia a que los proveedores deben dar a los consumidores tratos que de manera digna, en el sentido de que no sea aún mayor la vulnerabilidad. Entonces, también recurrimos
desde la Constitución y de las normas que hoy están en el Código Civil, porque la reforma del 2015 vino a implementar la introducción, por eso es un código constitucionalizado, porque es un código de principios, es un código de normas abiertas por lo cambiante que es la sociedad y el orden jurídico, es decir, no nos alcanzó más. Ustedes, bueno, son mucho más jóvenes que yo, pero yo hice una facultad donde el rey del derecho era el derecho privado, y una gran diferenciación con el derecho público. Y este código constitucionalizado pone por encima o transversalmente todas las normas de derecho público, como son las del consumidor, porque son de orden público, filtrándose en las relaciones privadas. Por eso yo, cuando veo una audiencia, que he ido con muchos de ustedes, lo primero que hago es justificar mi presencia y explicar que este proceso en donde se ventilan normas de consumo y tiene reglas procesales especiales, no es un juicio donde ambas partes están en igualdad de condiciones. Eso también trae a que cuando hablamos de dignidad del consumidor, tengamos presentes conceptos que vienen de los tratados de derecho internacionales, porque obviamente integran nuestra Constitución en el bloque constitucional. Y entonces, las normas convencionales hablan de la hipervulnerabilidad con motivo de la interseccionalidad. ¿Qué quiere decir? Yo fui a defender ayer un niño con cierta discapacidad frente a la obra social. Es decir, los derechos de ese consumidor de servicio de salud se veían vulnerados desde muchos sectores. Primero, porque tenía condiciones de niñez. Segundo, porque tenía capacidades diferentes. Tercero, porque era consumidor. Lo mismo lo digo cuando vamos frente a un seguro, a una obra social. Se van sumando las categorías que lo hacen a la persona más vulnerable. Y es ahí donde el derecho, entonces, a partir de una norma que tiene 6 o 7 derechos explícitos, y también podemos enunciar como un derecho implícito del artículo 33 de la Constitución, y en eso se está bregando a la hipervulnerabilidad, esto que tiene que ver con varias vulnerabilidades que se suman. Eso da que pongamos mayor énfasis en ese trato digno, que también lo consagra en la ley especial el 8 bis. Ese 8 bis también está replicado en el 1096, 1097 y 1098. En el 1097, con una referencia inédita y muy especial, porque dice: la dignidad de las personas debe ser respetada conforme a los criterios generales que surgen de los tratados de derechos humanos. Fíjense, para abstenerse el proveedor de emplear conductas que lleven a situaciones vergonzantes, vejatorias e intimidatorias. Miren cómo existe lo que nos han enseñado, este nuevo modo de interpretar la ley, que a través del diálogo de fuentes. Es decir, hace una clara mención a los tratados de derecho internacional. Entonces ningún juez se puede sorprender cuando yo le digo: yo no estoy defendiendo las reglas del contrato que toda la vida fueron ley para las partes. Yo vine porque acá hay algo más que se juega, que es el orden público, que defiendo por el régimen de protección de los consumidores, y eso hace que haya normas que son inderogables e imperativas y que no se pueden negociar. La falta de, o sea, un trato no digno para un consumidor es innegociable. ¿Cuáles son esas situaciones que podrían conducir a prácticas vergonzantes, vejatorias, intimidatorias? Nosotros todos, eso también hace que yo tenga esta camiseta del derecho del consumidor cada vez más colectiva, y él tratará sobre la tutela efectiva del consumidor en el contexto de inflación. Buenos días, muchas gracias por la invitación a disertar una vez más sobre un tema tan lindo y problemático que es el del derecho del consumidor, la aplicación y la tutela efectiva. Y qué mejor que hacerlo un día como hoy, que es el Día Internacional de los Derechos del Consumidor, y justamente este año se van a cumplir en septiembre 30 años de la vigencia de la Ley 24240. Entonces, utilizar este espacio de manera reflexiva, de alguna forma, y de análisis, para ver esos derechos que tutela la Ley 24240 y posteriormente el artículo 42 y 43 de la Constitución Nacional en el año 94 que se incorporaron, qué tan tutelados o qué tan protegido está el consumidor
teniendo una buena base, como decía recién el doctor Jungen, son imperativos esos derechos, son de orden público, se deben aplicar, ¿sí? Se deben aplicar y no pueden ser renunciados. Entonces, la gestión de hoy, en esta charla mía, que va a ser un poco complementar, si se puede decir, la exposición brillante que hizo el doctor Jungen, es traer un análisis de qué tan protegido está el consumidor hoy en Córdoba. Me voy a dedicar exclusivamente a la provincia de Córdoba, de hacer el análisis de la tutela efectiva del consumidor. Para ello, voy a tomar 4 puntos fundamentales, que es la educación al consumidor, los sistemas de denuncias, si son eficaces y si son de manera gratuita, las sanciones, si son realmente eficaces, las sanciones también, y el acceso a la justicia. Administrativamente en Córdoba tenemos varias direcciones, tenemos la dirección provincial y la dirección municipal, para ejercer un contralor sobre las actitudes o los incumplimientos de las empresas a los cuales pueden acceder los consumidores para hacer las correspondientes denuncias. A nivel nacional tenemos otra situación de otra dirección. Todos ellos, lógicamente el consumidor tiene que tener el acceso para hacer la correspondiente denuncia. Lamentablemente, bueno, recién estaba el director de la provincia, así como el doctor Jungen recién incentivó que el director de la provincia hable con el director de la municipalidad de defensa del consumidor. Yo también, desde el año de la pandemia, que estamos viendo una precarización muy grande en la defensa del consumidor provincial, no solamente para acceder a las denuncias, el consumidor ya no tiene que ser un consumidor que entienda de la ley de consumidor, sino que también tiene que ser, ante que todo, un especialista informático prácticamente para subir una denuncia. Y particularmente me toca decir que uno ingresa a la denuncia y parece que se tirara un pozo ciego, que en algún momento alguien lo va a recoger y va a tener la dignidad de hacer un expediente, y una vez que tenga el expediente lo va a manejar solicitando una audiencia o directamente para que haga el descargo de la empresa denunciada. Sin tiempos. El consumidor en ese caso no tiene tiempos de resolución de nada. Y recordemos que en Córdoba está vigente la ley de mediación obligatoria. La ley de mediación obligatoria obliga al consumidor que quiere intentar una acción judicial a acudir a un centro judicial de mediación, pero la ley establece ciertas excepciones a estos centros de mediación. Cuando es consumidor puede agotar la vía en cualquier dirección, ya sea municipal, nacional o provincial, incluso en las asociaciones de consumidores. ¿Cuál es el problema de esto? Las asociaciones de consumidores por ahí emiten un certificado de mediación, de instancia, de cierre de instancia. Algunos jueces lo toman, algunos no, diciendo que no están protocolizados. La Dirección de Defensa del Consumidor, ya sea municipal o provincial, demoran in eternum los trámites, no salen las certificaciones de 5 años, me dice la doctora ahí. Y los centros públicos de mediación, que no son nada gratuitos, es una barra más que tiene que superar el consumidor para animarse a intentar un reclamo. Pero esto en el caso que el consumidor ya haya llegado a esta instancia. Yo recién hablaba que el primer pilar fundamental y que tenemos que trabajar todos, y que yo veo que no se ha hecho absolutamente nada, es sobre la educación al consumidor. Todos somos consumidores, y nosotros, porque la mayoría somos abogados, conocemos algo de la ley 24240 de los derechos de los consumidores, pero la sociedad en sí carece de esta educación y no sabe qué derechos tiene para reclamar. Estos derechos están bien incorporados en el año 93, en la ley 24240, en la Constitución Nacional, y en las sucesivas reformas que se le hicieron en la 24240, la mayoría de la sociedad no la conoce. Recién la doctora Lourdes analizaba un caso de trato indigno del boliche. Yo digo, el acceso, primero, para tener el acceso a la denuncia, el consumidor tiene que tener la prueba acabada para demostrar a la dirección que hubo un incumplimiento.
En ese caso, tuvo que llamar a un escribano para que haga una constatación de un boliche a las 3 de la mañana. Imagínense el costo que ha tenido el consumidor para probar esa situación. Yo le estaba por traer un ejemplo más livianito de llamar a un escribano para hacer una constatación en un supermercado, por ejemplo, cuando le cambia las condiciones de oferta, lógicamente es de una trampa, porque saben que no está el control efectivo de las direcciones ni de ningún lugar, entonces hacen trampa con respecto a las ofertas. El consumidor, imagínese un consumidor que va a adquirir 2 aceites de vegetal y tiene que llamar a un escribano que le cobra 50.000 pesos mínimo, una constatación para hacer valer la oferta. Por eso brego de que el segundo punto sean estos sistemas de denuncias efectivos, realmente que haya un sistema de denuncia efectivo, que el consumidor de manera inmediata pueda sacar una foto, enviarlo a una dirección, que lo tomen de manera inmediata y que quede certificado que hay un incumplimiento. Y no pido que la dirección tenga suficiente personal para que acuda inmediatamente a cada denuncia que haga el consumidor. Hoy la dirección provincial creo que tiene un inspector en toda la calle, en toda la provincia. O sea que la municipalidad tiene 2. Tampoco pido que haya un inspector para cada denuncia que haga el consumidor para hacer a su antojo las constataciones, pero tiene que haber un mecanismo, que eso lo sabrán ya las personas que están a cargo de eso, de hacer un mecanismo urgente, inmediato, certero, eficaz y sobre todo de bajo costo. ¿Sí? Les reitero, la mayoría de los consumidores tienen incumplimientos por parte de las empresas y no lo denuncian, las empresas siguen haciendo los incumplimientos porque son microdaños. Y estoy hablando de la parte administrativa. Y ahora me voy a meter a la parte judicial, que es otra barrera más que tiene que superar el consumidor, y ahí está cuando los auxiliares del derecho, como dice Ignacio, que somos estos paladines los que estamos haciendo las gestiones para mejorar la aplicación del derecho del consumidor en la esfera administrativa y judicial, nos llega a los consumidores a ver qué se puede hacer cuando le explicamos los alcances que puede llegar a tener una demanda, y la verdad que se quedan con los ojos abiertos porque hay que ingresar una demanda judicial afrontando gastos, y afrontando gastos que son muy serios. Fíjense que el artículo 52 bis de la ley 24.240, incorporado en el 2008, regula lo que es el daño punitivo. Y esto no es más que el legislador en ese momento tuvo en mente hacer que cada consumidor sea contralor de la ley también. Que el consumidor, que además de las direcciones de contralor especializadas en la defensa del consumidor, cada consumidor puede acceder judicialmente a pedir un incumplimiento, a hacer valer un incumplimiento de la empresa, y que el juez le aplique una multa, y que en vez de ir a la provincia, a la nación o al organismo que sea, vaya al consumidor que le pide. ¿Sí? Lamentablemente, a mi criterio, y viendo y litigando desde ya hace muchos años, tanto las multas administrativas, y ese es el tercer punto de la base que estoy planteando, tanto las sanciones administrativas como las sanciones judiciales a las empresas que justamente tienen esta finalidad disuasiva, que la empresa no siga cometiendo ese tipo de incumplimientos en detrimento de los derechos del consumidor, no son serias. No son serias. A nivel administrativo, lo que veo yo es que se la sanciona como una especie de cuenta corriente a la empresa. Todos los meses se la sanciona a ciertas empresas por el mismo hecho, con una multa demasiado baja, y las empresas pagan pero siguen incumpliendo. Y hay más sanciones que regula la ley. Ante un incumplimiento reiterado, más allá de una multa alta, se puede decomisar bienes, se puede hacer clausuras. No se ha verificado, yo por lo menos, no sé, doctor, si alguien ha verificado una clausura de un comercio o una empresa grande, multinacional, por reiterados incumplimientos a una oferta, a un trato digno, etc. Entonces, esas sanciones realmente son fundamentales para que la empresa se abstenga de realizar esos incumplimientos y que el consumidor pueda tener ese trato digno, como bien lo manifestó la doctora Lourdes Ferreira.
incluso las trabas a nivel gratuidad. Voy a contar una anécdota muy cortita para que se entienda el tema de gratuidad y cómo son tratados los consumidores en juicio. En una audiencia preliminar el año pasado, juez de primera instancia, soy abogado del actor que el banco le inventó una deuda y tuvo que acudir a juicio para que lo saquen de situación 5 del Banco Central. En la primera audiencia preliminar nos sentamos todos y el juez lo primero que hace antes de decir hola prácticamente, lo mira al escribiente que estaba ahí con él y le dice, comentale por favor al actor lo que tendría que pagar hoy si pierde el juicio ahora. Uno le comenta al actor, al cliente, en su estudio jurídico, las posibilidades de éxito que puede llegar a tener, siempre sin garantizarlo, pero las cuantificaciones de los daños que pueden hacer, para que uno en la primera intervención con el juez, de esto que yo también festejo, el tema de los trámites orales, que sea con más acercamiento al juez de la causa, para tratar de explicarle de otra manera, no por escrito ya, sino que vea al consumidor realmente a los ojos, y lo primero que hace es manifestarle lo que tendría que pagar el consumidor si pierde el juicio. Luego la sentencia salió espectacular, ganó todo el consumidor, pero lo condicionó. El consumidor salió de la audiencia preliminar preguntándome por qué había hecho eso, que tendría que haber dejado todo sin hacer el juicio, sin hacerle el reclamo. Entonces esas trabas son las que tenemos que ir cambiando, no solamente los abogados, sino también a nivel judicial, que se vayan haciendo gestiones para que los jueces también y los funcionarios tengan más empatía con el consumidor. Que el consumidor no es una persona tal como se manifiesta muchas veces con el daño punitivo, que no se dan las sanciones grandes que se tienen que dar, sino que se mira más al bolsillo del consumidor por el enriquecimiento ilícito que va a tener el consumidor que acude. Siempre se lo mira de reojo al consumidor y a la empresa, nada. ¿Sí? Entonces, esto que me hubiera gustado ser más doctrinario, quizás de hablar de otras cuestiones, de derechos que se han ganado, lo importante de esto es hacer una crítica constructiva, que entre todos veamos que tenemos muy buenos derechos como consumidores, que el legislador realmente los ha diseñado de manera, a mi criterio, correctísima, pero está fallando todavía, y en especial en la provincia de Córdoba, la tutela eficaz para el consumidor. Gracias. Muchas gracias, Javier. A continuación, el doctor Ezequiel Vergara, también es abogado litigante dedicado al derecho del consumidor, profesor universitario por concurso de la materia y presidente de la Asociación Nacional de Consumidores Alcoin, se expresará sobre la actividad institucional llevada adelante por nuestro Colegio de Abogados en relación al tema. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias particularmente a los disertantes que nos acompañan hoy en esta que es nuestra casa, el Colegio de Abogados. Realmente valoro mucho que estén hoy presentes y que aporten sus miradas, también la mirada del Poder Judicial, la mirada de un gran doctrinario que nos acompaña en los primeros tiempos, como es Francisco Sursenbach. Así que creemos que tratamos de hacerlo desde diferentes miradas. Por supuesto que esas miradas confluyen también con la mirada del derecho del consumidor. Claramente sobre eso venimos trabajando y agradecerles particularmente a ustedes que están acá hoy presentes, un poquito menos a los que están por Zoom, pero los que están acá realmente son los que valoran y le dan la fuerza que necesitamos al fuero, ¿no? Un fuero que parece chiquitito, pero que su impacto es masivo. Necesitamos que cada vez más abogados se dediquen a esta materia para poder realmente hacer efectiva estos derechos. Hay trabajo para todo. Acá nosotros tratamos de trabajar en forma solidaria y bueno, yo voy a contar al final específicamente lo que venimos trabajando en materia de solidaridad con los colegas para darles mejores herramientas para la defensa en este foro tan difícil. Y a los que están conectados por Zoom, también agradecerles. Hemos tenido una serie de problemas técnicos que, bueno, lamentablemente se han dado justo hoy, día lluvioso, óptimo para conectarse de casa, pero bueno, fallaron una serie de cuestiones que espero se puedan estar solucionando. Vamos a hacer el esfuerzo de luego subir
el material en la mayor cantidad de lo que se haya grabado. Bueno, lo que quiero hoy exponer, en definitiva, va a ser muy breve, es la actividad colegial respecto de la materia y del fuero del derecho del consumidor. Primeramente, decir que la mayoría de los que estamos acá, seguramente no solamente ejercemos el derecho del consumidor por una cuestión de honorarios para ganarnos el pan de cada día, sino que necesariamente, y por definición, por lo que implica este trabajo, tiene que haber una vocación. Es decir, hoy, por dinero, uno no se dedica a defender consumidores, sino que tiene que tener algún tipo de incentivo especial. Es esa lucha contra los molinos de viento, esa lucha contra las grandes corporaciones, que nos alienta a decir, bueno, esta es la forma, dentro del sistema capitalista, de combatir los excesos de las empresas, los abusos de los grandes proveedores, sin salirnos del sistema, sino tratando de utilizar estas herramientas, porque en definitiva la creación del Estado y todo el sistema jurídico fue necesario y fue de hecho, según algunas visiones, producto de las empresas para poder generar negocios. Y bueno, ahora también pasa que cada vez con mayor fuerza se generan los abusos de esta situación. Y nuestro país, tan ondulante en cuanto a sus políticas, realmente rescato lo que decían recién, tiene una muy buena legislación, pero parece que damos un paso adelante y dos para atrás respecto de la aplicación, respecto de las políticas económicas que son tan necesarias para que existan los consumidores, para que exista el consumidor. Tiene que haber un mercado que funcione, tiene que haber reglas claras, el consumidor tiene que poder ahorrar, y en eso vemos que hoy hay un gobierno que parece dispuesto a resolver el problema de la inflación, que es absolutamente necesario, pero que también genera un dispositivo, un decreto de necesidad de urgencia, que incluye algunas medidas, pese a que en líneas generales estoy de acuerdo con el diagnóstico combativo hacia la inflación, tengo que decir que incluye algunas medidas que parecen dictadas por grandes corporaciones, ¿no? Voy a poner solo un ejemplo y cada uno lleve las propias conclusiones. Han derogado de la ley de tarjeta de crédito el artículo que específicamente les prohibía cobrar el cargo de comisión de cobranza, ¿no? Entonces, particularmente nosotros que llevamos juicios colectivos en contra de tarjeta de crédito por ese rubro que le saca un poquito de plata a cada consumidor, pero son millonarios en el monto total, llama la atención que eso se pueda presentar como, bueno, más libertades para las personas, ¿no? Como se presenta el DNU. Hay muchas cosas con las que yo estoy de acuerdo también, pero digo, cuidado, porque siempre el poder está atrás del gobierno anterior, de este gobierno. Siempre el poder económico es el principal orquestador de todas las relaciones que luego vemos y el principal impedimento. Y por eso es tan importante contar con independencia judicial, con independencia del abogado para que pueda litigar. En definitiva, vemos que en el Poder Ejecutivo las cosas están muy complicadas, ¿no? Otra cosa del DNU también que la señalo es una regresión importante, ya lo señalaba el doctor Cruz de Paz, querer volver al principio de la libertad o de la igualdad entre partes, cosas que el Código Vélez Sarsfield es un prócer Vélez Sarsfield cordobés, un genio del derecho, pero en su época, ¿no? O sea, fue completamente superado a nivel doctrinario estos conceptos de autonomía de la voluntad. Ya muchos autores económicos señalan que eso es una ficción y también no tantos autores jurídicos se van dando cuentas que hoy la autonomía de la voluntad es una ficción jurídica y que el 99% de los contratos son en condiciones de contratos de consumo, contratos de elección, etc. Entonces ahí también el DNU incluye muchas de esas cosas, pero más allá de criticarlo, ayer el Senado lo derogó, o por lo menos promueve su rechazo, así que en definitiva no sabemos qué va a pasar. Es vergonzoso la política de todos los partidos. Claramente estamos en una situación muy crítica, por lo tanto del Poder Legislativo hoy no le podemos pedir mucho porque están preocupados a ver quién se posiciona mejor políticamente, eso está claro, es notable, por eso nunca se van a ocupar de regular el sistema de autoplanes, ¿no? Por ejemplo, tantas demandas colectivas y todavía los consumidores o usuarios de estos falsos ahorristas tampoco se les ha solucionado el problema en las acciones colectivas en todo el país, no solamente en el Fuero de Córdoba. Y bueno, el Poder Judicial, que sería el poder del Estado que nos queda y en el que nosotros, los abogados litigantes, estamos llamados a ejercer la última defensa, también quiero hacer una crítica y una autocrítica, señalar y adelantar que coincido que estamos en una situación complicada, pero que también rescato
lo que dijo Ignacio, de que es distinto, es complicado, pero logros hubo, y esperamos que haya más. Yo veo en el Poder Judicial una cuestión que podemos dividir. Por un lado hay una minoría de funcionarios que claramente están actualizados, que claramente sacan fallos ejemplares. A veces dentro de esos fallos ejemplares se da también mucho que los mismos jueces, camaristas o dictámenes de fiscalía, o hablamos del funcionario en general, no vamos a entrar a dar nombres en esta situación, que sacan un fallo ejemplar, después en 20 fallos que siguen no aplican esos criterios, ¿no? Jueces que dicen hay gratuidad y después los mismos jueces o camaristas que salen en conferencias hablando del excelente que fue ese fallo, en los 20 fallos siguientes parece que lo firma otra persona, uno no entiende ese tipo de cosas. Entonces, no solamente que hay minorías que hacen falsos ejemplares, sino que a veces dentro de esas mismas minorías hay diferencias de criterios que resultan inexplicables y que lo que buscamos, sobre todo con los abogados que ejercemos el fuero de consumo, es superar esa instancia de la charla de café, de la catarsis, de ese deporte nacional de los abogados que sacar el cuero a los jueces y decir, vamos a ver si esto es real y vamos a tratar de hacer un análisis más prolijo para ver si se está aplicando o no los principios del derecho del consumidor. Entonces señalo, por un lado, claramente puede haber falta de capacitación, como en un montón de cosas, y eso es necesario y es algo que estamos trabajando. Y también hay otra cuestión, y acá no voy a señalar solo a los funcionarios, jueces y autoridades de Córdoba, que es algo que pasa no en toda la Argentina, sino en todo el mundo. En todo el mundo las corporaciones van a permear sus intereses, su influencia en los funcionarios. Eso está clarísimo. Pasa, lo podemos ver en cualquier documental de Netflix, en cualquier tipo de historia donde hay una gran corporación, suele haber abusos y suelen condicionar la política y específicamente la judicatura con fallos y demás. Yo voy a señalar concretamente, porque no lo voy a esquivar acá, a una situación muy particular de denuncias penales que hemos tenido abogados contra la empresa Fiat, que nos denunció penalmente, nos persiguió, nos generó graves conflictos a punto tal de que yo en lo personal me matriculé en otra jurisdicción para seguir haciéndole juicio, pero en otro lado, porque acá evidentemente la corporación, que tiene una fábrica grande, tiene una gran influencia sobre el gobierno, y que eso deriva en absolutamente todos los lugares de poder y sobre todo los lugares más concentrados. Entonces hay un llamamiento también a que busquemos una mayor independencia. Cuando hay más desconcentración de poder, es menos probable que una empresa haga este tipo de cosas. Por suerte, en ese tránsito, esas denuncias y todo ese apriete, la denuncia penal fue lo más grave, ¿no? Intervención de nuestro teléfono. Eso fue lo más grave a lo que se llegó, que podría haber sido peor. Por suerte, ese trance no fue tan complicado porque contamos con el respaldo del Colegio de Abogados y de la Federación Argentina de Colegios de Abogados, que intervino en el tema, se pusieron a investigar qué estaba pasando y ahí desapareció totalmente este tipo de presiones, o por lo menos por ahora quedó fuera de las presentaciones escritas, porque a veces también, y esto hay que decirlo, muchas de las plumas más prestigiosas están al servicio de los intereses más oscuros. Muchos de aquellos grandes doctrinarios en la materia de derecho del consumidor, si uno les mira un poco el currículum, son los abogados de la misma Fiat, de las grandes automotrices, de las grandes farmacéuticas, que son todas grandes en realidad las farmacéuticas, de las compañías de seguro. Entonces esos mismos abogados que por ahí se los ponen como referentes son los que en la práctica ejercen el derecho asesorando y defendiendo a los grandes intereses. Y yo lo voy a decir porque eso es el derecho del consumidor. Acá no es una cuestión meramente de ver qué ley se aplica, sino que hay un poder actuando por detrás y por eso es que es difícil litigar en materia de derecho del consumidor. Es difícil porque hay que vencer intereses de las empresas que tienen grandes abogados, que tienen grandes estudios jurídicos y que además tienen otras formas de obtener esos resultados que protegen sus intereses. Y son pocos los casos que llegan, como recién señalaba Lourdes, quien tiene a cargo la Fiscalía de Primera Instancia, y son pocos los que llegan, si vemos lo masivo que son estos incumplimientos. Entonces, en definitiva, y para ir al punto de lo que estuvimos trabajando en el colegio estos años, y hoy como Día del Consumidor lo celebramos y un poco lo ponemos en valores. Por un lado, trabajamos la parte académica, ¿no? Tratamos de formar a los colegas a través de cursos de procedimiento, de cursos de capacitación, los talleres de práctica profesional. Al joven abogado también se le explica
las primeras armas para un litigio. Trabajamos también, ya va a ser la tercera edición de la diplomatura que se está proyectando en Derecho del Consumidor, bajo la dirección de Francisco Zunzenbach, donde convocamos, creo, a los disertantes más destacados en las distintas áreas, ¿no? Ya para tener un poco más de profundidad en esa materia, y hoy algunos van a recibir su certificado de aprobación, y ya estamos trabajando en esta tercera edición de la diplomatura. Cursos, capacitaciones varias, pero dijimos hay algo más que tenemos que trabajar, porque no nos podemos quedar solo con lo académico, lamentablemente, en este fuero, como pasa también en otros. Quiero ser exclusivo, pero bueno, a nosotros nos toca en este. Y ahí fue cuando también hablamos con el vicepresidente del colegio, Antonio Contreras, que nos abrió las puertas a esta idea de formar una comisión específica de seguimiento de la aplicación del derecho del consumidor en la justicia de Córdoba, pero no solamente en los tribunales, sino también queremos saber si esto se está cumpliendo en las autoridades de aplicación, en otro tipo de instancias donde también hay autoridades en ACOM, bueno, muchas autoridades administrativas que también deberían aplicar estos principios protectorios del consumidor. Así que, manos a la obra, generamos una comisión, ya se presentó un primer informe que está disponible en el sitio web del colegio, que por ahí no todos los colegas saben. El esfuerzo que vamos a hacer ahora es de difundirlo, donde básicamente, de nuevo no quiero extenderme mucho en esto, pero lo que se está trabajando es relevar sentencias, decretos, dictámenes de los jueces de primera instancia, de Cámara, del Tribunal Superior de Justicia, e ir viendo si hay una tendencia, si hay una aplicación, si hay un juez que siempre sale pateando en contra del consumidor. Queremos ver qué está pasando, porque nosotros hablamos, nos escandalizamos. Si es para hablar de fallos escandalosos, creo que podemos quedarnos varios días, pero no hay un trabajo más riguroso de señalar a ver qué está pasando en forma estadística y real. Y eso en algunos puntos resulta relativamente fácil. Por ejemplo, decretos en relación a gratuidad, pese al fallo que muy bien explicó Ignacio, muy contundente en los puntos, ya tenemos un fallo del TCJ que se pidió sobre la materia. La mayoría de los decretos que nos están saliendo siguen citando jurisprudencia del TCJ del año 2012. Entonces hay que actualizarle el software a los jueces de primera instancia de que ya salió un fallo del TCJ que actualiza eso. Entonces el principio de gratuidad debería estar en el primer decreto. Pero también es importante que los abogados sepan que lo tienen que pedir en las demandas, porque tenemos muchos colegas que tampoco están actualizados, entonces les falta esa herramienta. En definitiva, también ahí nos propusimos armar un combo de herramientas para los colegas con algunos modelos básicos, como por ejemplo el pedido de gratuidad incorporado en la demanda, la reposición lista para usar para el colega que necesite reponer un decreto que le deniega la gratuidad en materia de consumo, algunos modelos más técnicos cuando se rechaza una acción que tenga que ver solo con el deber de información, etc. Y además una serie de resoluciones de esta comisión que también se elevan al directorio y que también están al servicio de los colegas, sobre todo en problemas más de carácter práctico a la hora del proceso, también del proceso oral. Por ejemplo, entendemos perfectamente, y lo hemos hablado con las fiscalías, la dificultad respecto de que acudan a las audiencias preliminares. Eso sabemos que es una cuestión de que no están con los recursos. Pero también queremos que el TCJ le dé esos recursos. No podemos terminar ahí la conversación, no hay recursos y punto. Bueno, entonces le pidamos, porque no se lo va, es complicado que se lo pidan desde el mismo Poder Judicial a su misma cúpula. Pero nosotros como abogados, en este caso que señalaba recién Javier, de un juez que le dijo al consumidor eso, y yo tiendo a pensar que estando presente un miembro del Ministerio Público Fiscal, no hubiera pasado lo mismo. No hubiera sido ese tipo de cuestiones. Entonces, para no llegar a la complementaria, estaría bueno la participación, la audiencia preliminar. Y señalo esto de nuevo, acá como muchas cuestiones que estamos estudiando, que estamos poniendo al servicio de los colegas, que nos gustaría también que nos acompañen y que se sumen en este trabajo. Cada uno puede aportar su fallo, su resolución y demás, y bueno, el trabajo va caminando lento, pero vamos juntando información y así, a su vez la ponemos al servicio de los colegas para que la puedan utilizar. Ese es básicamente el modelo de comisión sobre el que estamos trabajando. De la Federación Argentina nos pidieron, les pareció una idea muy buena, nos pidieron el modelo para replicarlo a nivel país, y ya tuvimos la primera discusión sobre el nombre. Se lo digo para que vean un poco cómo funciona esto. Dijeron, sí, está buena la comisión, vamos a hacer todo igual, pero comisión de seguimiento es medio como
medio como que estamos siguiendo que es demasiado. ¿Por qué no le ponemos observatorio? Bueno, y votamos eso. Se hizo una votación entre los colegas para no ser tan duros con el nombre. Fíjense como nosotros mismos muchas veces ya nos vamos achicando y decimos, no, no vayamos a ofender a la judicatura. Bueno, en Parafaca es el mismo modelo, pero salió observatorio, si no, se terminó en un consenso. Yo ya le veía a mí partido, bueno, que sea observatorio, importante que sea. Pero digo, es importante que empecemos los abogados a entender que para un progreso real del fuero, que en muchos casos lo estamos viendo, hace falta un espíritu de trabajo colaborativo y en cierta forma también más contundente de ese trabajo unido a través del Colegio de Abogados para dar respuestas formales a este tipo de cuestiones, porque las empresas siempre van a estar trabajando. Los invito después, cuando tengan tiempo, a ver una nota absolutamente vergonzosa publicada en estos días en Infobae por el presidente de la Asociación de Bancos de la República Argentina, que se titula la nota Acciones colectivas, un costo más de las empresas para poder venir a Argentina, ¿no? Como un costo de mercado. La verdad que las acciones colectivas, por lo menos en Córdoba, pero diría que a nivel país, son bastante pocas. La incidencia que ha tenido hasta ahora en el patrimonio de los bancos ha sido nulo. Los mismos en su balance ponen que no tiene relevancia. Las acciones tenemos muy pocos acuerdos. Yo solamente he visto como acuerdo concreto uno contra Flybondi. Entonces, cuando uno lee ese tipo de cosas y las recomendaciones que da el presidente de la Asociación de Bancos respecto de cómo restringir, limitar, prácticamente impedir las acciones colectivas, uno se da cuenta que no van a dejar de trabajar los grandes intereses para tratar de complicarle el proceso al consumidor que reclama o a la asociación de consumidores que también reclama en una representación en clave colectiva. Entonces, de nuevo, la invitación a formar parte de esta comisión, ya sea activamente, ya sea enviando y denunciando una situación irregular. Creemos que es una forma que le va a servir al propio Poder Judicial, porque muchos de los jueces a veces ven de pronto en un estudio así un respaldo para ser más decididamente consumeristas. A veces también opera un poco, yo no quiero excederme, porque si ningún juez está dando la gratuidad, yo tampoco la doy. Entonces, demostrar, hoy el estado de jueces que da la gratuidad es este, ¿no? En estadísticas, que les repito, en breve vamos a publicar el segundo informe y ahí vamos a poner todos los decretos de gratuidad de los distintos juzgados. Ayúdame, Darío, si recordás, ¿cuántos nos respondieron? ¿El 14%? Sí, más o menos el 14%. Bueno. Eran 14 juzgados. Enviamos mails Sí. a absolutamente todo el Poder Judicial, a todos los juzgados, cámaras y demás. Solo el 14% nos respondió con lo que le estábamos pidiendo de fallos en materia de punitivo, fallos en daño de gratuidad y demás. Hubo un 86% que ni nos respondió. Pero bueno, vamos a seguir intentando, vamos a visitar el juzgado si hace falta, le vamos a explicar cuál es nuestro trabajo y qué es lo que buscamos tener como estadística para el progreso, porque creemos que es parte también de algo que está en el estatuto colegial, que es promover legislación que favorezca a la sociedad, y por eso entendemos que no solamente es algo que lo hacemos en beneficio gremial, sino en beneficio de la sociedad toda, para lograr una aplicación efectiva de estos principios del derecho del consumidor, lo cual repercute, repito, en toda la comunidad. Así que bueno, eso es todo por mi parte, la invitación, el agradecimiento. Y ahora pasamos ya a la entrega de certificados, ya finalizamos. Muchísimas gracias. A todos, la entrega de los certificados a quienes aprobaron y asistieron a la diplomatura en defensa del consumidor, porque recordamos que esa diplomatura se va a lanzar ahora, nuevamente en abril. Les pedimos a todos que no se retiren porque vamos a hacer una foto final con las personas que hemos estado aquí presentes. Recordar entonces que vamos a hacer un nuevo lanzamiento de la Diplomatura de Derecho del Consumidor organizada por el Colegio de Abogados de Córdoba, y que esa diplomatura tiene como modalidad la virtual. Así que pueden conectarse colegas de otras ciudades y otras provincias. Voy a ir nombrando a los colegas que han aprobado la diplomatura, así que les pedimos que preocupen más, se puede subir al estrado para también hacer la entrega del correspondiente certificado y a usted en su carácter de director de esa diplomatura.